Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este tiempo navideño estamos compartiendo una serie de estudios titulado El Mesías Profetizado. Este es el estudio número 4 o la cuarta parte de esta serie y vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 3 y vamos a hablar del mensajero enviado por Dios. Esta es otra profecía cumplida que fue profetizada en el Antiguo Testamento centenares de años antes del nacimiento de Jesús. Voy a leer Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, vea la profecía: Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de su cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. También en Juan capítulo 1 versículo 23, Juan el Bautista dijo: Yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y para leer la profecía propiamente en el libro de Isaías, se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 3. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo o la soledad, el desierto, una calzada a nuestro Dios. Y luego Malaquías hizo una profecía también acerca de Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan. El Antiguo Testamento profetizó que vendría un mensajero delante del Mesías para anunciar su llegada. En Juan 1:29, Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde Malaquías, el último de los profetas en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia, hasta Juan el Bautista, hay unos 400 años de silencio. Juan, entonces, es el primer profeta que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Dios no reveló ningún mensaje en este lapso de tiempo entre Malaquías y Juan el Bautista, 400 años de silencio. Luego Juan el Bautista apareció como el mensajero del Mesías, el Señor Jesucristo. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento, que la gente debe arrepentirse y bautizarse como prueba de su arrepentimiento, en preparación por la venida del Mesías. Muchas personas salieron al río Jordán para escuchar a Juan. Fueron convencidos de su pecado y se bautizaron como prueba de su arrepentimiento y cambio de corazón. Todo esto fue hecho en preparación para la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Esta es otra profecía cumplida que comprueba que Jesús es el Mesías profetizado por los escritores del Antiguo Testamento. Ahora veamos algunos datos importantes acerca de este hombre, Juan el Bautista, el mensajero enviado por Dios, el mensajero profetizado en el Antiguo Testamento y luego revelado al principio del Nuevo Testamento en los Evangelios, Mateo, Marcos y en Juan. Primero, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Leemos en Lucas capítulo 1, versículo 23.
Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, Zacarías es el padre de Juan el Bautista, pues él regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Zacarías y Elizabeth ya eran una pareja vieja y no habían tenido hijos. Pero en su vejez, Dios permitió que ella quedara embarazada y luego dio a luz a Juan. Cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de su embarazo, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Los padres de Juan el Bautista se llamaban Zacarías y Elizabeth, ya una pareja mayor de edad, sin hijos, pero Dios les dio este hijo en su vejez. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista fue concebido unos 6 meses antes de que el Espíritu Santo puso la semilla en el vientre de María, la Virgen, para que naciera Jesús. Un segundo punto. Juan el Bautista era un mensajero humilde. En Juan 3:30, Juan el Bautista dijo: «Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe, que yo decrezca». Filipenses 1:21, Pablo dice: «Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Yo creo que Juan el Bautista tenía esta misma lema en su vida también, un mensajero humilde. Número 3, Juan el Bautista era el último de los profetas de la época de la ley de Moisés. Ahora, ya hemos establecido que Malaquías era el último profeta, escritor en el Antiguo Testamento. Luego pasaron 400 años de silencio y luego apareció Juan el Bautista. Pero también él está bajo la época de la ley. La ley no ha terminado todavía. Terminó con la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, actualmente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están bajo la época de la ley. No ha terminado. Entonces, Juan es el último profeta de la época de la ley de Moisés. Malaquías 3:1 dice: «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí», hablando del Mesías. «Y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan». Jesús puso fin a la época de la ley por medio de su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos. Entonces empezó la época de la gracia en la cual vivimos nosotros en el día de hoy. Entonces, desde Moisés, 1500 años antes de Jesucristo, hasta la crucifixión de Cristo, es la época de la ley. Y Juan es el último profeta en la época de la ley. Luego, con la muerte y la resurrección de Jesús, empieza una nueva época, la época de la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es don de Dios. Romanos 10:4 también dice: «Porque el cumplimiento de la ley, o sea, el fin de la ley, es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él». Luego vemos, número 4, que Juan el Bautista era el amigo del esposo. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 28: «Ustedes mismos son mis testigos de que dije: yo no soy el Cristo», dice Juan el Bautista. «Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es la iglesia, es el esposo, es el Señor Jesucristo. Pero el amigo del esposo, siendo Juan el Bautista, que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía
ya se ha cumplido. Es necesario que Jesús crezca y que yo, Juan, mengue o decrezca. Aquí vemos que Juan se nombra el amigo del esposo, el amigo del novio. La novia es la iglesia, Jesús es el novio. Seremos unidos en matrimonio celestial un día cuando Él regresa y nos lleva a su presencia. Entonces Él será el esposo de la iglesia y la iglesia será su esposa. Juan no era parte de la iglesia de Jesucristo, porque él vivía antes de la formación de la iglesia, tal como los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento no forman parte de la iglesia. Ellos son creyentes, ellos están en el cielo, pero no son parte de la iglesia. La iglesia empezó en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y continuará hasta el rapto, cuando Cristo viene para llevarnos a su presencia. Usted y yo, en este día de hoy, somos parte de la iglesia. Pero Juan dice, yo soy amigo del esposo. Entonces, él es amigo, es creyente, es siervo de Dios, pero no es parte de la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia. Luego vemos otro dato. Juan el Bautista sufrió un momento de desconfianza con Jesús, porque él esperaba que Jesús estableciera su reino como rey y Mesías de Israel. Y Jesús no estaba cumpliendo con las esperanzas de Juan. Leemos en Mateo capítulo 11, versículo 2, Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan, ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. ¿Pero qué es lo que fueron ustedes a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. ¿Ve? Jesús está confirmando que la profecía de Malaquías, esta profecía hecha 400 años más antes, está cumpliéndose en la vida de Juan el Bautista. Juan es el mensajero que caminaba delante de Jesús anunciando su llegada. Luego Jesús dice, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora, ¿por qué esta desconfianza de parte de Juan? Pues Juan no entendía todo el plan de Dios, que Jesús presentaba un reino espiritual en su primera venida, que Jesús iba a morir en una cruz y derramar su sangre como sacrificio por nuestros pecados, y luego que iba a resucitar el tercer día para vivir para siempre. Juan no entendía todo el cuadro. La gente que vivía antes de todos estos acontecimientos no tenía una visión, una percepción muy clara de todo lo que Dios iba a hacer. Ahora usted y yo que miramos hacia atrás, podemos ver todo claramente, porque ya ocurrió la muerte de Jesús, ya ocurrió la resurrección de Jesús, ya vino el Espíritu Santo, ya se formó la iglesia. Estamos viviendo en la época de la iglesia. Tenemos el mandato del Señor de llevar el Evangelio a toda persona en el mundo. Pero aún así, a veces usted y yo no entendemos todo el plan de Dios, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque no podemos ver todo el cuadro.
Para Dios, el pasado, el presente y el futuro es igual. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es omnisciente, Él tiene todo conocimiento. Podemos confiar en Él. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sí, Dios tiene un propósito para su vida y para mi vida. Y debemos confiar en Dios con toda fe, sabiendo que Dios cumplirá su plan en nuestras vidas. Y Juan el Bautista, él retuvo su fe en Dios y mantuvo su fe en Dios hasta la muerte. Vemos entonces como el próximo punto, Juan el Bautista sufrió el martirio por decapitación, porque era un hombre fiel a la palabra de Dios. Leemos en Mateo capítulo 14, pues Herodes, el rey de Judea en aquel entonces, Herodes había arrestado, encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías. Herodías era la ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella, porque es su cuñada, es la esposa de su hermano. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, yo quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho. Pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Le cortaron la cabeza. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre, a Herodías. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Juan está en el cielo. Herodes está en el infierno. Juan vivirá para siempre con el Señor Jesucristo. Herodes va a sufrir por la eternidad en las llamas del infierno, a menos que él se arrepintiera sin saberlo nosotros. No tenemos récord que él nunca se arrepintió. La decisión que usted y yo hacemos ahora en esta vida acerca de Jesucristo determinará nuestro destino eterno, sea el cielo o sea el infierno. Por favor, escoja bien. Escoja la salvación que Jesucristo nos ofrece. Bueno, quiero mencionar una cosa más acerca de Juan antes de concluir. Porque en Mateo 11:11 dice Jesús que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué significa esto? Voy a leerlo de nuevo. De cierto les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Entre los hombres no hay mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Veamos lo que Jesús está diciendo en este verso bíblico. Primero, Juan era el mayor de todos los nacidos de mujer, o sea, de todos los hombres. Juan preparó el camino para la llegada del Mesías, como el mensajero de Dios. Ninguno de nosotros hemos tenido tal privilegio, pero Juan sí. El mensajero que iba delante de Jesús anunciando, viene detrás de mí el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Sin embargo, cualquier persona que es parte y miembro del reino de los cielos es mayor que Juan, dice Jesús,
porque ha sido redimido por la sangre de Jesucristo y es hecho un hijo o una hija de Dios. Como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Jesucristo, tenemos mayores privilegios que Juan tenía, porque Juan no formaba parte de la iglesia, él vivía bajo la ley de Moisés. Él se incluye con los creyentes del Antiguo Testamento, mientras usted y yo somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa, la novia de Jesucristo. Juan, como ya hemos dicho, vivía antes de la formación de la iglesia. Usted y yo vivimos dentro de la formación de la iglesia. Ahora, déjeme aclarar algo. Habla en Apocalipsis acerca de la primera resurrección. Y hay 3 grupos que se incluyen en la primera resurrección. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta es la resurrección de los salvos, los justos, los creyentes. Sobre estos, la segunda muerte, que se refiere a la condenación eterna en el infierno, sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder. No tenemos que temer el infierno, el lago de fuego, la segunda muerte, la condenación eterna. No tenemos que temerlo, porque no nos afecta. Somos salvos, somos creyentes, somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, dentro de esta primera resurrección hay 3 grupos. Primero, los creyentes del Antiguo Testamento, todos que pusieron su fe en Dios desde Adán y Eva hasta el último creyente antes de la muerte de Jesús. Estos son los santos o los creyentes del Antiguo Testamento. Luego, después de la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos la iglesia de Jesucristo, el segundo grupo, que incluye a usted y a mí, que somos creyentes, la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego hay un tercer grupo que será salvo durante la tribulación. Las personas que van a escuchar el mensaje de los 144,000 testigos de Dios durante la tribulación, durante los 7 años de tribulación, y muchas personas en todo el mundo serán salvas y aceptarán a Cristo, pero la mayoría de ellos serán decapitadas, esas personas, porque no van a recibir la marca de la bestia ni en la mano ni en la frente. Entonces el anticristo va a perseguirlos y decapitarlos. Ellos serán resucitados en la primera resurrección, al final de la tribulación. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento, la iglesia de Jesucristo y los santos o los salvos de la tribulación. 3 grupos que pertenecen a la primera resurrección. Ahora, la segunda resurrección es para los inconversos, después del reino de Jesucristo, después de 1000 años. Los inconversos serán resucitados para aparecer ante Dios en el gran trono blanco, serán sentenciados al lago de fuego y sufrirán la segunda muerte por toda la eternidad en las llamas del infierno. Pero esto no tiene que afectarle a usted ni a mí si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Bueno, Juan el Bautista nunca vio la muerte de Jesucristo. Él murió antes. Juan murió antes de la muerte de Jesús por medio de la decapitación. Pero usted y yo vivimos después de Jesucristo. Entonces entendemos mejor todos estos datos, estas verdades bíblicas que aún Juan y la gente del Antiguo Testamento no pudieron entender bien. El bautismo de Juan preparaba a la gente para la llegada de Jesús, la llegada de Mesías. Y luego cuando Juan lo vio, él dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios por este mensajero, Juan el Bautista, que vino antes de Jesús para anunciar su llegada. Y gracias que Jesús vino y murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Y estamos celebrando el nacimiento de Jesús durante esta época navideña.
en el mes de diciembre. Entonces ponga sus pensamientos en todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Y como se han cumplido muchas profecías del Antiguo Testamento con la llegada del Señor Jesucristo a este mundo. Si todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador, por favor, haga una oración de fe, una oración sincera. Y dígale al Señor Jesucristo: Jesús, perdona mis pecados por medio de tu sangre que tú derramaste en la cruz. Y Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador. Jesús, sálvame, dame vida eterna. Y usted será hecho un hijo o una hija de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra y pido tus bendiciones sobre este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, compartan estos estudios que estamos dando por medio de Facebook, de YouTube. Compártanlos con otros para que se extienda nuestra gente que oye. Tenemos bastante amplificación. Cada vez más está creciendo este ministerio virtual, Estudios en las Escrituras. Entonces les invito a que me ayuden en compartirlo con otros. Que Dios le bendiga.